Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar ya. Voy a silenciarles para que... Buenas noches. Vamos a ver el tema de cirugía de hígado y de vías biliares. Bueno, el hígado es un órgano que siempre ha estado estudiado porque es bastante grande y ocupa un espacio amplio en la cavidad abdominal. Ya 2000 años antes de Cristo, los babilonios describen la superficie hepática. En 1654, Francis Gleason ya describe la anatomía de los vasos. En 1716 se hace la primera hepatectomía parcial y en 1908 ya hace una compresión digital de los vasos hepáticos, Hogarth Bringle, que lleva su nombre, una maniobra que ya hemos visto, que es la maniobra de Bringle, y en 1953 se hace la hepatectomía derecha. El hígado es un órgano macizo de 1200 a 1600 gramos, con un diámetro transversal 25 a 28 centímetros, anteroposterior 18 a 20 centímetros y un espesor de 6 a 8 centímetros. Tiene una cara superior que va a dividirse en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo a través del ligamento falciforme que termina en la punta del ligamento redondo. Tiene una cara inferior donde vamos a ver estructuras importantes como la vesícula biliar y el hilio hepático. En la parte posterior vemos la parte desnuda del hígado que está libre de peritoneo. Además que en esta desembocan las venas suprahepáticas. El hígado es uno de los es el único órgano que recibe doble irrigación. Tiene una irrigación nutricia y otra irrigación funcional. La irrigación nutricia viene a través de la arteria hepática que viene directamente del tronco celíaco. Divide en hepática derecha y en hepática izquierda. Tiene una irrigación funcional que viene a través de la vena porta. Divide en porta derecha y porta izquierda, que trae la sangre de la mayoría del aparato gastrointestinal para su metabolización. Toda esta sangre termina hacia atrás en las venas hepáticas derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda, que terminan en la vena cava inferior y de esa manera llegan a lo que es el corazón, a la aurícula derecha. Entonces es un órgano altamente irrigado. Otra estructura importante en el hígado es las vías biliares. Las vías biliares, tenemos las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Con la parte importante que tenemos una vía biliar, un componente de la vía biliar, la vesícula biliar. Para su estudio, el hígado no solamente se puede dividir en dos segmentos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, porque no es nada funcional. Se lo ha dividido en 8 segmentos. Estos segmentos son en dirección a las manecillas del reloj, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 segmentos. Cada uno de estos segmentos hepáticos son totalmente funcionales independientemente. Eso quiere decir, si yo reseco uno de los segmentos hepáticos, lo, no va a repercutir en las acciones del resto de los segmentos. Entonces son independientes, tienen su vena, tienen su arteria e inclusive tienen su vaso biliar. El hígado es un stop para la sangre del aparato gastrointestinal a la circulación general, pero existe algunas comunicaciones portosistémicas, es decir, que no atraviesan el hígado. Por ejemplo, las venas submucosas del estómago y del esófago reciben flujo portal de las venas gástrica izquierda y venas gástricas cortas. Entonces, estos reciben venas del aparato gastrointestinal. Y es aquí cuando hay una cirrosis hepática que pueden aumentar de diámetro y causan las varices. Las venas umbilicales de la pared abdominal se recanaliza el flujo de la vena umbilical. Y esto, cuando hay nuevamente cirrosis hepática, ocasiona la cabeza de medusa. Otra, el plexo hemorroidal superior que recibe el flujo portal de los afluentes de la mesentérica inferior. Entonces, cuando hay nuevamente una cirrosis hepática, esta produce las grandes hemorroides. Y hay otras comunicantes retroperitoneales de menor calibre. Los medios de fijación del hígado son 5. Los ligamentos suspensorios o falciformes, ligamento coronario, vena cava superior, venas suprahepáticas y la presión intraabdominal. Es importante ver que el hígado está muy bien fijo en su posición porque es un órgano parenquimatoso. Los movimientos bruscos hacen que se dañe. El hígado es una verdadera fábrica química que produce bilis, proteínas de coagulación, colesterol, glucosa, niveles de aminoácidos, procesos de hemoglobina y lo principal, convierte el amoníaco en urea, limpia la sangre de drogas y da factores de inmunidad. Entonces es importante recordar todas estas funciones fisiológicas del hígado. En relación al hígado existen los conductos biliares. Parte de los conductos biliares está conformado por la vesícula biliar. Esta tiene forma de una pera, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. La vesícula biliar se comunica a los conductos biliar a través um, del conducto cístico. Si ustedes observan, la vesícula biliar tiene unas fosas poligonales y el conducto cístico tiene unas válvulas que se denominan válvulas de Heister. Estos dos características de la vesícula biliar y del conducto cístico, primero evitan la formación de cálculos y segundo, las válvulas de Heister evitan la salida de cálculos a la vía biliar principal. Existen variantes anatómicas. Puede haber un conducto cístico un poco más largo, conductos císticos más cortos o incluso algunos tortuosos. Hay variantes. También hay variantes en la irrigación de la vesícula biliar. La vesícula biliar es irrigada normalmente por una rama de la arteria hepática derecha y de un ramo de la arteria llamada arteria cística. Esto es lo normal. Pero a veces existe, miren, un acodamiento de la rama hepática y al intentar sacar la vesícula biliar puedo lesionar la arteria hepática derecha. A veces la arteria hepática derecha está por delante de los conductos císticos. Es decir, hay una variedad morfológica anatómica en la conformación de la vesícula biliar, tanto en las arterias como en los conductos. Inclusive hay unas vesículas biliares que no tiene conducto cístico. Aquí vemos una vesícula biliar y no tiene el conducto cístico. Entonces, eso puede traer consecuencias graves durante la colecistectomía, especialmente la paroscópica, donde no tenemos la posibilidad de tocar. Normalmente la vesícula biliar es una vesícula biliar con un conducto cístico de 3 centímetros de longitud, 4 milímetros de diámetro y que se conecta con el conducto hepático común. Una vez que se juntan el hepático común y el conducto cístico, forman el conducto colédoco. Entonces,
por una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, podemos ver acá cómo se pinta el duodeno, el conducto colédoco, el conducto cístico, el hepático común, el hepático izquierdo y el hepático derecho, y todo esto es la vesícula biliar. Las vías biliares son intrahepáticas y extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas obviamente están dentro del hígado y se van a formar por conductillos intrahepáticos y perihepáticos que van aumentando de diámetro hasta llegar al ilio. Las vías hepáticas extrahepáticas son las que a nosotros nos interesan, y va a haber unas vías hepáticas extrahepática principal y una vía hepática extrahepática accesoria. Las accesorias puedo retirarlos sin causar patología a mi paciente. Dice, estas son la vesícula biliar y el conducto cístico. Mientras las vías biliares extrahepáticas principales no puedo tocarlos, no puedo lesionarlos sin causar lesión a mi paciente, el hepático común y el colédoco. Entonces, vemos acá el hepático derecho y el hepático izquierdo. Después, cuando se junta el hepático común con el conducto cístico, aparece lo que es el colédoco. Este colédoco mide normalmente de 5 a 9 centímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro. Tiene 4 porciones. Una porción que es la supraduodenal o portal, una porción retroduodenal o intraomental, aquí retroduodenal o intraomental, y una porción retropancreática, una porción retropancreática acá, y finalmente una porción intersticial que está acá en la unión. Entonces, supraduodenal, retroduodenal, retropancreático e intersticial. Son las 4 porciones del colédoco. La vesícula biliar externamente podemos localizarlo fácilmente, que es lo que, trazando una línea desde la axila hasta el ombligo, donde se une el reborde costal y esta línea se denomina el punto cístico. Justamente ahí va a ser la vesícula biliar. ¿Qué es lo que qué función cumple las vías biliares? Bueno, la vía biliar transporta la secreción biliar producida en el hígado. Normalmente se sintetiza en el hígado entre 0.2 a 0.6 gramos de bilis por día. Se almacena en la vesícula biliar. Cuando el paciente ingiere alguna comida grasa, esta se libera a la circulación, ayuda a la digestión de grasas y se reabsorbe casi el 95% de esta bilis a través del ilion terminal. Nuevamente vuelve al hígado. Poco de este contenido, menos de 0,5 miligramos, pasa a la circulación sistémica y da el color a la orina, el amarillo. Y poco también pasa, es decir, no es absorbido y pasa a las heces, 0.2 a 0.6 gramos diarios de excreción fecal, que le da el color a las heces. Entonces es un sistema más o menos bastante que reaprovecha el producto de la bilis. Entonces, a raíz de esta circulación podemos ver algunos signos y síntomas importantes. Si existe un aumento de la circulación de bilis y no está funcionando bien el hígado, normalmente va a haber aumento de la excreción urinaria. Y si está obstruido aquí y no sale la bilis, no va a haber excreción fecal de bilis. Entonces va a haber coluria, que es coloración oscura de la orina, y acolia, que es coloración blanquecina de las heces. Hay diferentes patologías que se asientan sobre el hígado. Obviamente eso es de conocimiento más de medicina interna. Es importante recordar la escala de Child-Pugh para ver el estado del hígado. La escala de Child-Pugh valora factores como bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, citis y encefalopatía, y le da valor de 1, 2 o 3 puntos. Si la patología hepática solamente tiene de 5 a 6 puntos, es grado A. Si es de 7 a 9 puntos, la patología es grado B.
Y si es de más de 10 a 15 puntos, es de grado C, siendo la más leve grado A y más grave el grado C. ¿Qué procedimientos podemos hacer en el hígado? Uno de los principales procedimientos que hacemos en el hígado es la biopsia hepática. La mayoría de las veces la hacemos laparoscópica. Mi vía laparoscópica hacemos un orificio, tomamos un segmento del hígado, lo cortamos y mandamos a biopsia. Y mandamos la biopsia para histopatología. Muchas patologías se asientan en el hígado, pero la principal causa de cirugía hepática es por trauma hepático. Al ser un órgano macizo, las desaceleraciones bruscas ocasionadas por un accidente de tránsito o una caída van a ocasionar lesión hepática. Miren, aquí hay un trauma hepático. El trauma hepático puede ser penetrante o perforante, o también, como en este caso, puede ser un trauma hepático cerrado. El principal peligro del trauma hepático es el shock hipovolémico, porque sabemos que el hígado es un órgano que está muy bien irrigado y que sangraría bastante. A veces sangra tanto que no podemos controlar el sangrado hepático. Por esta razón hacemos lo que conocemos un packing hepático. Ahí, si ustedes ven en la fotografía, hay un montón de compresas para comprimir directamente, el hígado y de esa manera cohibir la hemorragia. Dejamos 24, 48 horas así con el packing hepático y después lo sacamos con calma y vemos cómo está el hígado y seguimos reparando. Las lesiones hepáticas por traumas se han clasificado en 5 estadios. Grado 1A, cuando la lesión es subcapsular menor al 10%. Grado 1B es cuando la lesión subcapsular es del 10 al 15%. Grado 2, subcapsular mayor al 50%. Grado 3, ruptura hematoma parenquimatosa. Grado 4, disrupción parenquimatosa mayor al 75%. Y el grado 5 es cuando existe abulsión hepática completa. Otra patología que se asienta en el hígado son los abscesos hepáticos, ya sea de origen piógeno o amebiano. Especialmente el absceso hepático amebiano aparece en México porque no se sabe por qué las amebas en México son mucho más agresivas y hacen abscesos hepáticos. Tanto así que las personas que hacen especialidad de medicina en México son tratadas con metronidazol cada 2 meses para evitar la aparición de abscesos amebianos. Otra patología que se siente son los quistes, tumores, pero una de las cosas frecuentes en Perú y en Chile son los quistes parasitarios, el quiste hidatídico. Este quiste hidatídico es una parasitosis que se asienta en el hígado. También hay que sacarlo quirúrgicamente, pero con mucho cuidado, porque si se revienta el quiste puede sembrarse dentro de la cavidad peritoneal. Otra patología que está en relación al hígado es la cirrosis hepática, que se traduce en una hipertensión portal. La hipertensión portal es cuando la presión en la porta está por encima de 10 centímetros de agua. Se trata, primero, no hay un tratamiento para el recambio de hígado. El hígado sí está dañado. Lo que pasa, no se puede solucionar el problema. Aumenta la presión porque no hay paso de la sangre del aparato gastrointestinal a la vía sistémica, entonces aumenta la presión y da muchos problemas. Podemos hacer operaciones derivativas, es decir, unir arterias o venas que normalmente no están unidas. Por ejemplo, la vena esplénica con la renal, que son de 2 circulaciones diferentes. Una es sistémica y la otra es del sistema porta, y esta se llama operación de Warren. Lo malo de estas operaciones derivativas es que la sangre contaminada con amoníaco, con drogas, con etcétera, sin pasar por el hígado, va a la circulación general y causa encefalopatía. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, la última técnica, la de Warren. Gracias, doctor. Ya, dime. Gracias, doctor. ¿Qué tiene la técnica de Warren?
¿Es la que causa encefalopatía, doctor? ¿O No, no? la técnica de Warren hacemos anastomosis de la esplénica y la renal, pero la esplénica, vos sabes que lleva sangre del intestino delgado, intestino grueso, es sangre contaminada. Y directamente eso Ujú. pasa a la circulación sistémica y esa sangre contaminada con amoníaco y otras cosas que no pasa por el hígado directamente va al cerebro y causa encefalopatía hepática. Pero Muchas gracias, normalmente no doctor. tendría que pasar, ¿no? ¿Podrías repetir los grados de la vesícula biliar? De la vesícula. Sí. No, no hemos avanzado vesícula, es el siguiente tema. No, del hígado, la primera parte que habló de los grados, más Del arriba, más adelante. grados de qué. Era grado A, B y La, C. la escala de Chalpu. Sí. Chalpu. El grado de Chaipur. Sí, sí, doctor. Normalmente usamos la escala de Chaipur con valores de laboratorio y clínica. Hay bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ascitis y encefalopatía. Si la bilirrubina está mayor a 2, un punto. Y así sucesivamente se lo va clasificando. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Cuando solamente el paciente alcanza de 5 a 6 puntos, es grado A. Cuando alcanza de 7 a 9 puntos es grado B y cuando alcanza de 10 a 15 puntos es grado C. Mientras más grave en grado C, menos grave en grado A. Ay, gracias, doctor. Listo, chicos, que les vaya bien, nos vemos. Muchas gracias. ¿Cuándo es Muchas el gracias, examen? doctor. El 30, ¿no? ¿Cuándo es el examen? Es el 30. El próximo jueves es el examen, vayan estudiando del tema Sí, 1 al 10. ¿Ya? Chao, chicos. Ya, gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.